Hoy tenemos a una súper invitada, una invitada de mis amores, de mi corazón, a Caro Sarabia. Y vamos a hablar de un tema súper chévere, con el que en estos días nos hemos estado cuestionando muchísimo, con los temitas que nos van volviendo como de moda, como la felicidad, la sanación, el soltar, el dejar ir, y un montón de cosas que las volvemos casi que cliché y se van volviendo como un paisaje del proceso que cada uno de nosotros debemos asumir. Hola Patricia, ¿cómo estás? Voy aquí, me están saludando desde México, a buscar a nuestra invitada, a nuestra... y a compartir con ella este espacio en el que la idea es que todos dejemos de decir sí, sí, sí y nos hagamos preguntas. Hola, Caro Sarabia, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás de linda? ¿Tú te pareces mucho a tu mamá? ¿Cómo vas? Qué bueno estar por aquí. A ver, yo me acomodo un poquito. Sí, que nos... Que hacía mucho no transmitía, ni contigo ni con nadie. Así que muchas gracias por este espacio, por aceptar mi invitación. Estoy muy contenta. Antes de empezar, quiero dar las gracias públicamente a todas las personas, hombres, mujeres, hermosos y maravillosos que de verdad hacen parte de tu comunidad, que también hacen parte de mi comunidad. Y, y ay, ¿qué es eso? Un pito. ¿Será? Y siempre tienen mensajes súper bonitos, he estado recibiendo mensajes muy lindos, las personas que están en los espacios de mentoría, acompañamiento que estoy dando, los mensajes que me envían por interno, hay mucha gente que me dice, Caro, te empecé a ver cuando en la pandemia transmitías con tu mamá, te sigo desde que empecé, alguien me dijo, te sigo desde que empezaste con Doña Gloria. Te he visto crecer, o sea, casi que me dicen, te he visto crecer, entonces de verdad que quiero retribuirles ese agradecimiento públicamente. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar mis cuentos, mis reflexiones. Para mí es un placer y un honor poder hacerlo. Y, y yo también te he visto crecer, Ah, y mucho. no, claro, Crecer 33 años de crecimiento. y el tiempo atrás, y madurar, y todo lo que has venido haciendo. Yo nunca voy a olvidar algo que me dijo Susana Majul, cuando empezaste este proceso que me decía, un árbol no puede crecer a la sombra del otro, déjala volar, que Carito tiene mucho potencial. Y hoy vale la alegría decir cómo te admiro en ese crecimiento y la forma en que haces tus mentorías, en que atiendes tus citas individuales, tu orden, todo pues, o sea, como decíamos, qué orgullo, qué orgullo. Bueno, Caro, hoy tenemos un temazo, Hoy tenemos que yo lo venía, un temazo. sí, y Sí. es que definitivamente con Santiago y tú, y digamos que yo me alineo mucho siendo una mamá ya bastante cuchita, porque ya casi con 60, yo me alineo muchísimo con los disruptivos que son ustedes y cómo se preguntan y cómo me invitan a mí también a preguntarme y cómo yo también me cuestiono y me pregunto y cómo me doy cuenta que me quiero también como salir de ese rebaño de sí, 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 así es, así es, así es. La felicidad, la felicidad, la felicidad. La sanación, la sanación, la sanación. El dejar ir, dejar ir, dejar ir. ¿Y cómo es que funciona entonces todo eso si simplemente es eso? Entonces, claro, tú amplíanos, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy dentro de todo lo que también estás estudiando, porque estás estudiando muchísimo en torno a Sí. ese tema? Cuéntanos tú. Bueno, voy a empezar con una publicidad política no pagada. He estado estudiando mucho porque precisamente tengo un taller que se llama Alquimia Interior, que es el 17 de agosto, que van a ser 2 sesiones en el que justamente vamos a estar profundizando mucho más sobre esto del dolor emocional. Ajá. ¿Y dónde Sobre encuentran para escribirlo, ya que hizo la publicidad política? En mi Instagram, en la biografía, ahí está el enlace o incluso ahí también está para que me escriban por WhatsApp, me pueden escribir y yo los atiendo. Cualquier duda o pregunta, bienvenidos. De verdad que va a ser un taller súper bacano porque vamos a estar desmitificando precisamente todo este tema de la espiritualidad.
¿Por qué? Entonces ahí es donde ya le voy a dar introducción a la temática de hoy. Primero que todo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Abran sus mentes, abran su corazón, porque vamos a estar abordando el tema de la espiritualidad, quizás desde una perspectiva que hasta hoy nunca lo habíamos hecho públicamente. Además Ujú. que como las dos lo hemos conversado, esos momentos en los que tú y yo nos sentamos casi que a resolver el mundo al calor de 2 tazas de café, decimos, ojalá esto quedara grabado. Ay, Siempre no, pero decimos, de ay, lo pronto deberíamos estar grabando. Muchas veces nos sentamos a hablar, hablar, a hacer chal, como dicen por ahí, y decimos, ojalá esto lo hubiéramos grabado. Claro, por aquí están preguntando cuál es tu Instagram. pero de pronto se escandalizan un poquito. Bueno, mi Instagram es Caro Sarabia, con S y con V, con doble A. Bueno, en fin. Hoy vamos a estar hablando entonces del dolor emocional, de las heridas emocionales, de Ay, esas Caro, qué heridas pena. de la Caro Sarabia. infancia. Sí, ¿quieres que lo ponga Ya acá? lo puse. Vale. Mira si de pronto lo puedes como fijar para que no se borre a medias. No, pero es con 2A al final. Si quieres, ven, yo Ah, lo, yo lo pongo acá y ya lo fijamos para empezar la conversación. Caro Sarabia. muy bien. Listo, ahí se los voy a dejar. No, no lo puedo pinear. Bueno, Entonces, yo lo... ahí les Ah, bueno. queda. Listo. Sí. Bueno, entonces vamos a estar hablando de ese tema de la espiritualidad, digamos, como más allá de la moda. Siento que a veces los seres humanos nos obsesionamos mucho con algunos temas y los llevamos al punto del fanatismo en el que dejamos de preguntarnos, dejamos de cuestionarnos, empezamos a seguir a un montón de gente, incluso en redes, gurús, coaches, mentores, etcétera. De hecho, a mí me hizo un poquito de ruido cuando pues me vi de alguna forma obligada a ponerme un nombre porque yo decía, listo, ¿qué soy? ¿Qué hago? Cuando me llaman de una empresa o una marca me dice, pero ¿tú qué haces? Entonces yo digo, bueno, soy mentora emocional, porque para mí el aprendizaje más teso en la vida ha sido aprender a gestionar mis emociones. ¿Cierto? Entonces, en parte lo que a ti te hace experto es la experiencia, los procesos que tú mismo vives, que con información y con herramientas puedes resignificar, porque también ese tema del trascender y el sanar, como de olvidar, ¿sí? O de que nunca te va a volver a retar algo, es mentira. Y esto lo vamos a empezar a desarrollar porque es el tema de hoy. Como esa ilusión del sanar, esa ilusión de ser nuestra mejor versión, nos monta en una competencia incluso con nosotros mismos que nos genera ansiedad y estrés porque por estar pensando en qué tengo que sanar, por estar pensando en qué tengo que ser mi mejor versión y cómo voy a llegar allá, no hacemos lo más mágico y maravilloso que existe, que es habitar el presente. Habitar el presente, así sea incómodo, habitar el presente, así sea retador, habitar el presente, así no se tengan certezas, así se tengan miedo y así se tengan muchas dudas y muchas preguntas. Entonces, Caro, empezamos a ver lo siguiente. Es como si fuera un desfile, ¿cierto? Entonces, necesito sanar esto, y después esto, y después esto. Y es un desfile como de nanitos, de mostricos, de gigantes, de todas las formas. Y realmente, precisamente hoy que hablaba con una persona en cita, yo le decía, párese en el presente, haga de cuenta como cuando usted está enamorado. Y esto lo abre y lo explica súper bien Bruce Linton. Cuando usted está enamorado, en el momento que usted está en el proceso de enamorarse de una persona, ¿cómo les parece que no he pasado? No he pasado, no es que estamos enamorados, estamos empezando, no he pasado. Entonces, no tengo nada que recriminar, no tengo nada que preguntar, no tengo nada que pedir y no tengo nada que sanar. Ujú, Entonces, necesitamos vivir la vida como si estuviéramos enamorados. Este presente como si estuviéramos enamorados, de verdad meterle toda la ficha del amor a la vida y a la verdadera existencia y estar enamorados. Porque toda la química que se genera cuando yo me siento enamorado no me permite ir al pasado, no me ujú, permite tener miedo del futuro, porque cuando empiezo a tener miedo del futuro ya no estoy enamorado, estoy apegado, o sea, ya ujú, entré en un estado de ego. Entonces, vivir la vida como si estuviéramos enamorados, y le decía yo a alguien hoy, por eso es que esta vida es un presente, o sea, no hay más, no hay más. Y alguien comenzó a llorar en la cita, y yo le decía, deme permiso, yo la sacudo, porque estaba llorando en la cita. Es que mi mamá, cuando yo estaba chiquita, ¿cuántos años tenés? 39. ¿Dónde está tu mamá? Falleció hace 20 años. Tu mamá ya ha reencarnado por ahí 3 veces.
O sea, yo ya, ay, por Dios, ya, estás en un papel de víctima, o sea, la mente, y como nos enseñaron a vivir como víctimas, que esta semana estábamos hablando de eso, la mente siempre te lleva, me hicieron, se burlaron de mí, venga, sí, yo sé que hay cosas muy duras y muy dolorosas, pero a veces tenemos una menudita ahí que no nos deja vivir, Caro, y realmente, más que lo que hablamos de sanar, de aprender a ser felices, de fluir, de todo, claro, es pares en el presente, hijo de madre, que aquí no está pasando nada, en este presente, en esta realidad, en este instante. Sí, y ahí quiero que empecemos a desbaratar frases, clichés que hay en la espiritualidad. Quiero que hoy todos nos demos el permiso de ser humanos, de verdad, de ser humanos, y que como tú dices, de ubicarnos en el presente y de habitarnos con toda la luz y con toda la sombra que eso implica. Entiendo cuando tú dices hay que soltar el pasado para poder ubicarse en el presente. Sin embargo, para yo poder soltar ese pasado, necesito darle un lugar Ah, a esas claro. cosas que han, exacto, a esas cosas que han dolido en el pasado. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos heridas emocionales, ¿qué es una herida emocional? Yo digo, y lo trabajo mucho en consulta, una herida física es muy fácil reconocerla. Tú te caes, te aporreas, te raspas y te queda el raspón. Entonces tú ves el hueco o ves ahí la carne viva, ves la sangre y ves, ah, ok, esto es una herida, ¿cierto? Pero que es una herida emocional, porque Ujú. decimos mucho, hay que sanar las heridas emocionales. Las heridas emocionales generalmente suceden en los primeros 7 años de vida, en los que nos estamos desarrollando cognitivamente, o sea, psicológica, mentalmente y emocionalmente. Entonces, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, nosotros no tenemos cómo procesarlas adecuadamente y entender que no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Porque en ese momento nosotros pensamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros, o porque nos falta algo, o porque somos defectuosos, o porque no llenamos un papel, o porque somos muy buenos, o porque lo merecemos todo, ¿sí? Nos movemos como en esos dos polos. Entonces, las cosas que suceden, que no tenemos cómo procesar emocionalmente, no tenemos cómo darle un lugar, todo eso se empieza a quedar anclado en el inconsciente, ¿cierto? Esas son las heridas emocionales. De pronto yo dije algo y recibí un grito, recibí un golpe y no entendí por qué y táquete, codifiqué, no eres valioso, Mm. no puedes ser tú mismo porque entonces vas a ser juzgado y criticado. Entonces eso se queda ahí como un disco rayado. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos el ego es muy hábil y desarrolla unas estrategias para protegernos de ese dolor, para protegernos de cualquier situación que se parezca a eso que vivimos y evitar volver a sentir el dolor. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de ubicarnos en el presente, poder ver ese dolor, poder tocar ese dolor, que de hecho es lo que yo te decía que lo vamos a estar trabajando en el taller, sin sufrirlo, sin cargarlo con culpa, verlo como lo que fue, como es una situación X, Y, Z que me dolió por esto y esto, me conté este cuento, me lo creí y he vivido mis últimos 30 años con esta narrativa dolorosa, con esta narrativa traumática que no me ha permitido salir del patrón y conectar con otras realidades. Entonces, para evitar el presente hay que hacerle un espacio a ese pasado, hay que hacerle un espacio a ese dolor, pero también hay que darse cuenta que no somos tan pobrecitos, que no somos tan víctimas y que de verdad sí tenemos herramientas y más hoy en día que gracias a Dios se ha democratizado tanto la salud mental y tenemos información para transitarlo de otra forma. ¿Qué pasa? Que este tema de despertar no es como que prendí el enchufe de la luz, el interruptor de la luz y por obra y gracia del Espíritu Santo me iluminé. De hecho, hoy hablaba de esto en terapia con mi psicoanalista y nos reíamos porque, bueno, él llama, obviamente él me da terapia y todo, pero él desde la primera sesión me dijo, yo veo que tú trabajas en esto, que te gusta mucho el psicoanálisis, que tienes habilidades y me dijo, ¿qué te parece si las sesiones lo hacemos como, te hago el análisis, pero también te voy entrenando y te voy capacitando? Y yo le dije, maravilloso, porque a mí me apasiona entender el comportamiento humano, la conducta, el funcionamiento, porque yo digo, cuando tú entiendes cómo funcionas, entiendes que no eres una víctima, ¿sí? Y entiendes que tampoco has tenido verdugos, entiendes que somos seres humanos con muchas cosas muy complejas que quizás no comprendemos, pero que podemos ir trabajando, podemos ir elaborando y podemos ir construyendo para avanzar. Por ejemplo, cuando dijiste ahora, y
permíteme por favor gozarme esto que voy a hacer. Cuando dijiste ahora, es que nuestro propósito es aprender a ser felices. Yo sé que muchas teorías de la espiritualidad lo dicen, no voy a decir autores, sé que tú lo dices, mi tía lo dice, muchos lo dicen y esto lo hemos hablado. Yo te digo, nuestro propósito no es aprender a ser felices, o sea, sí, pero es un propósito demasiado elevado que quizás nuestra conciencia humana atada a esta densidad física no entienda. Entonces, cargamos con una presión, con un costal que es, tengo un pasado que me duele. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Tengo un pasado que me duele, que no sé qué hacer con él y fuera de eso tengo la presión adicional de tener que ser mi mejor versión y tener que ser feliz. Y lo otro, claro, que decíamos hoy, no enfermarse, porque cuando No, usted dice que está enfermo, ya es sospechoso. sí, no, pero déjame yo terminar la idea. Entonces, cuando la gente dice, bueno, entonces ¿a qué vinimos a esta existencia? Por eso les decía, démonos hoy el permiso de ser humanos. Aquí venimos a llorar, venimos a, sí, venimos a sentir el dolor, la frustración, el miedo, la angustia, pero también venimos a abrazar con valentía ese ser humano que somos, esa esencia divina, esa luz, llámelo como quiera, ese ser creador que todos tenemos dentro. ¿Qué pasa? Que implica un trabajito, implica ir quitando muchas capitas de la cebolla para poder ver esa luz que todos tenemos dentro. Pero aquí vinimos a todo, a experimentar, vinimos a aprender, vinimos a disfrutar, vinimos a, también a equivocarnos, porque si no es por el error y por la saturación, pues no nos vamos a detener a hacernos preguntas y a decir, ay, pucha, que tengo, venga, ya sufrí suficiente, ya estoy mamado, como le decía hoy al psicoanalista, por un proceso que yo estoy viviendo, que no me da pena hablarlo. En este momento yo he estado transitando momentos de ansiedad muy intensos y muy profundos, porque yo tengo un discurso que me dices, tienes que ser la niña buena, tienes que hacer todo bien, tienes que ser doña perfectica, no te puedes permitir el fallo, porque entonces casi que es un pecado, ¿no? Entonces yo le decía a él, por favor, ya estoy mamada de este papel de mujer como perfecta, quiero permitirme el error, quiero permitirme equivocarme y aprender de él, permitirme ser humana. Eso me recuerda cuando estabas en el colegio, que una vez perdiste un examen y yo me puse muy feliz. ¿Te acuerdas? Que tú llegaste porque como no te permitías y perdiste un examen y yo dije, claro, qué felicidad que también sepas lo que es perder, porque eso es lo que te ayuda a crecer. Yo me acuerdo que yo, debe ser la única mamá que se pone feliz cuando un hijo pierde un examen, pero es verdad, es cierto que me puse feliz. Claro, me encanta la forma en que nos estás explicando esto, me fascina esta forma. Y es cierto, porque entonces volvemos casi que como dice la canción, quiero poner de moda la felicidad, entonces pusimos la moda de la espiritualidad. Y la espiritualidad son tantas cosas que no son lo que nos están mostrando. Nada de lo que nos están mostrando, pero me impresiona, yo una vez te decía a ti, claro, parecemos ya como borregos, o sea, pucha, hay que romper esto, hay que romper y salir, porque yo llego y observo, por ejemplo, en las redes, que escriben alguna estupidez, que yo digo que es una estupidez, y tiene 20.000 me gusta, y yo digo, ¿en serio los que pusieron me gusta si lo leyeron o también están de acuerdo? Y de hecho por ahí una frase muy famosa, que no me acuerdo quién la dijo, pero cuando Robin Williams abandonó este plano material que la escribieron y pusieron Robin Williams, que yo sé que no fue él, pero tenía la foto de él, decía algo, lo más horrible de estar solo es que la persona que tienes al lado te hace sentir solo. Y yo digo, con razón nos suicidamos, ¿cierto? Porque es que yo estoy esperando que sea el otro el que no me haga sentir solo. Entonces, más que, y tenía como 200.000 me gusta. Y yo decía, ¿en serio sí leímos bien? Lo peor de lo peor no es estar solo, es que el que tienes al lado te haga sentir solo. Entonces volvemos a la misma, al mismo chistecito. El otro Exacto. es el Volvemos al culpable de que mismo, yo sí, cuento, sí. y volvemos al mismo adoctrinamiento. Le doy like, no pienso, digo, ah, sí, y refuerzo mi narrativa, ¿no? Ay, sí, tienes razón. Ay, sí, es verdad. De hecho, lo veo en muchos gurús que de hecho hubo alguien que yo dejé de seguir. No voy a decir quién, evidentemente. Y le decía a mi hermano, no puedo más con esta persona. Tiene no sé cuántos miles de seguidores y mira lo que acaba de escribir. Tiene no sé cuántos miles de me gusta y la gente ni siquiera se está preguntando y se está dando cuenta que incluso se está contradiciendo en el mismo discurso Sí, propio. porque Entonces yo digo, llegamos de a hecho ese punto
de que ni siquiera, 50.000 seguidores, seguramente todo lo que dice es verdad y tiene sentido. Sí, o sea, realmente yo lo único que le doy like es a todos los memes de los gatos. A todos. Y también digo, yo no tengo la verdad. Y Sí, tú no tienes la verdad. Es más, a las personas que atiendo y que están conmigo en consultas, se los digo, yo no les voy a dar respuestas. Yo les voy a dar preguntas para que ustedes construyan sus respuestas y descubran las que a ustedes les funcionen y les den paz, tranquilidad y les hagan sentir cómodos. Porque esto también lo hablamos una vez en un cafecito de la mañana, cuando yo te decía, ma, es que todo es una bendita creencia. Y todo. pónganse a pensar, todo es una creencia. Pensar que si me ponen los cachos me están ofendiendo es una creencia que para usted es importante y que para usted es valioso que su pareja se la respete es otra cosa, pero es una creencia. Entonces, Por todo es una eso, creencia. si ya te metiste ahí en una zona minada, sin Si embargo, quieres, no, si quieres, exacto, si quieres para no eso, profundizamos, para eso pero son los acuerdos. O sea, yo te puedo decir a ti, yo tengo esta creencia, por ejemplo, entro en una relación de pareja y yo tengo esta creencia. Pensemos que puede ser una creencia, aunque en el fondo comienza a ser con los resultados que vemos, con los resultados es que sabemos si era verdad o era creencia, porque si los resultados te traen paz, es la verdad, y si no es exacto, una creencia. pero es tu paz. Ah, sí, y hay creencias falsas y creencias verdaderas. Es Exacto, mi paz. es Por tu paz, ejemplo, porque no es la paz del vecino. ¿Cuántas, yo digo, por exacto. ejemplo, cuántas relaciones hay poliamorosas que funcionan perfectamente y no hay ningún problema? ¿Por qué? Porque para su marco teórico o para su estructura mental, como le quieran decir, funciona para esas personas. Para usted no, perfecto, no pasa nada, no pasa Por nada, está eso, bien. hija, todo es válido, todo es absolutamente válido. Lo que decías de, por ejemplo, de el acuerdo de la exclusividad sexual. Y es una creencia tan arraigada que esos días lo hablaba yo con alguien que estaba atendiendo y le decía, ¿cuánto hace que no compartes intimidad con tu esposo? Y me decía, un año. Ay, pero es tan lindo, es súper lindo. Y yo le decía, estás diciendo que es muy lindo porque a ti se te olvidó que él de verdad tiene una necesidad fisiológica. Y le puse un ejemplo muy gracioso. Y le dije, tú llegas a tu casa, vas a entrar al baño, solo hay un baño y tienes una emergencia. Si está ocupado, ¿qué haces? Te vas para otro baño. Voy para otro baño. Y me dijo como, o sea, hay cosas que son necesidades que si yo tengo al otro, yo digo, ay, qué tan lindo, mira, hace un año no tenemos sexo, no me reclama, no me pide, no dice nada, solamente a veces me dice, ¿será que de pronto hoy sí? ¿Será que de pronto salimos? O sea, ¿qué tengo que hacer? Venga, es que eso también es falta de incondicionalidad y de amor con el otro porque sabemos que tenemos un ser humano al lado. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Claro, Entonces, no es una creencia, no es una creencia cuando yo digo, tú te tienes que aguantar el que estás conmigo porque de hecho ya sabemos que cada uno es responsable de vivir su propia sexualidad. Pero si yo me hago responsable, como el otro cree que porque me casé con él, le tengo que ser fiel, leal y de todo, aunque a esa persona no le importe que yo tenga una necesidad y sepa que no la está llenando, eso es una creencia, que yo tenga que aguantarme porque yo te juré en el altar y te dije que hasta que el fiel, eso es una creencia. Por eso las promesas que se hacen en el matrimonio son unas creencias y no hacen parte de los acuerdos, porque no están construidas como acuerdos, sino como promesas. exacto. Y es que el hecho de que todo sea una creencia, y aunque aquí estemos diciendo que cada quien es responsable de su propia paz, de su proceso, no estamos queriendo decir que todo es válido, que todo está bien y que todo es celebrado, porque evidentemente como adultos conscientes que establecemos relaciones con nosotros y con los otros, tenemos unas responsabilidades, Así es, ¿cierto? así es. Entonces, como son diferentes tipos de acuerdos, diferentes tipos de cosas, entonces cada pareja construye su relación dentro de las creencias de los dos. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Verificar y darnos cuenta si somos compatibles en las creencias que tenemos, si son creencias, ¿cierto? Ujú. Porque si tiene que haber una exclusividad sexual para mí, yo puedo decir, para mí es una creencia que dentro de mi relación de pareja, pero es que para mí es absolutamente válida, para mí es importante. Entonces yo soy responsable de no involucrarme con una pareja que no sea compatible conmigo en esa creencia.
Sí, de hecho, en estos días, y aquí para que retomemos un poquito el rumbo en el tema que finalmente nos compete en este live, que es el tema de la sanación, ¿sí? De cómo se nos ha impuesto, qué pena que cambie tan abruptamente, pero es para que no nos desviemos, de cómo se nos ha impuesto tan abruptamente este proceso de sanación como una carrera loca. También quiero, como decías ahorita, con el tema, por ejemplo, de las relaciones. Alguien me dejó hoy una pregunta que de hecho quise dejar ese reel porque muchas personas dicen, ¿y cómo hiciste para manifestar una relación como la que tienes hoy? ¿Sí? Que seguramente a ti te ha pasado. ¿Cómo hiciste para que ese hombre tan maravilloso llegara a tu Caro, vida? Primero, déjame, yo te digo una cosa que con lo que acabas de decir, porque yo te respondí algo que cuando me preguntaste eso, que yo te dije, Caro, entonces, ¿cómo hacemos para manifestar un hombre montaña y que se comprometa conmigo sin yo no hacer nada en mí? O sea, yo me dedico a manifestar, manifiesto, 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 y en lo que hay atrás, que es realmente lo que está creando mi realidad, ¿cuándo lo va a cambiar? O sea, y ya todo el mundo le están vendiendo o ese humo. Manifiesta un hombre montaña en 3 días. Manifiesta en 3 días un hombre que se compromete. Manifiesta en Pues mi chica, si yo puedo cambiar en 3 días, o sea, yo quiero esa fórmula, porque es que es mi cambio interior el que me hace el correspondiente con un hombre. Más humo para la fiesta. más humo y todo va a ser humo porque precisamente el tema de sanar es que vamos a estar sanando hasta el día en que nos muramos. Vamos a estar aprendiendo, vamos a estar resignificando, nos vamos a estar conociendo hasta el día en que nos muramos. Por eso la importancia, por ejemplo, desde el Cábala que habla mucho de aprender a abrazar la incertidumbre, porque si nosotros somos un proceso, estamos en constante aprendizaje, en constante evolución, en constante movimiento, hay ciertas cosas que no nos podemos hacer y es, por ejemplo, etiquetarnos o encasillarnos en una cosa, ¿cierto? Es, por ejemplo, pensar que si ya sané esto, entonces nunca más voy a volver a tener un reto en la vida, nunca más voy a tener un conflicto, nunca más voy a tener algo que me mueva, que me zarandee. Eso es una mentira de la sanación. Eso es un peso muy pesado, valga la redundancia, de llevar a cuestas. Pensar que porque tú estás haciendo un proceso, que tomaste un curso o estás en terapia o te leíste un libro o hiciste un taller, ya nunca más vas a experimentar esa incomodidad o ese dolor. Entonces, por ejemplo, en el tema de las relaciones, que estamos hablando de manifestación y de visualización, y no solo en las relaciones, en la vida. En todo. Uno no se sienta a manifestar. Yo te digo, a mí que me ha implicado, y lo voy a decir públicamente, no sé si mi novio esté conectado, él lo sabe. Yo digo, 5 relaciones fallidas no fallidas, pues, pero 5 de las relaciones de las que aprendí un montón, de las que me di contra el muro, 5 relaciones de las que sí sufrí, en las que en unas fui víctima, en otras fui tóxica, en otras fui celosa, controladora, sí, pero es de eso de lo que aprendes, de esos resultados que tú dices, qué pereza esto, qué jartera esto, y un día dejas de buscar afuera y decir, bueno, Dios mío, universo, ¿qué tengo que hacer? Y empiezas a hacer el trabajo, empiezas a tocar puertas, empiezas a buscar información, empiezas a hacerte cargo de esas heridas, como decía yo en el reel, que te enganchan al mismo discurso, digámosle familiar, por no decir traumático, pero digámosle familiar, Ujú. que quizás no era tan nutritivo ni tan expansivo, pero que te hace sentir cómodo, porque tú hablas ese lenguaje. Me voy a explicar. Si tú en tu casa tuviste una situación que te codificó una herida de abandono X, la que sea, ¿sí? Pero tú te sientes abandonada cuando pasa esto y esto. Entonces tú creces con la idea o con la fantasía que te vas a buscar un hombre que tenga esa tendencia a abandonar para tú demostrarle que eres tan valiosa, que eres tan gran mujer que a ti no te va a abandonar. Pero ¿qué pasa? Como te lo buscas con el patrón que es familiar, porque tú aprendiste que el amor se expresa de esa manera y no sabes cómo sostener algo diferente, porque cuando no has trabajado en ti, pues no vas a saber cómo sostener un hombre comprometido, presente, detallista, cariñoso, casi que va a ser como una papa caliente que qué hago con esto, porque es que, ay, qué incómodo este man como tan entregado, qué pereza, o tan aburrido, es que es tan lindo que le hace falta como emoción. No, a mí me gusta este que me maltrata y me habla feo y me va a dejar. Ajá. ¿Es cierto? Entonces, hasta que tú no sanes eso, no vas a poder conectar con realidades distintas, porque te vas a seguir enganchando con el mismo patrón. Entonces yo decía, no es que tú manifiestes una relación por obra y gracia del Espíritu Santo por sentarte a visualizar. No,
tú dejas de conectar con esos patrones familiares para empezar a conectar con otras realidades, pero solo se hace cuando ves el dolor como tú lo dices, ves el dolor sin horror, porque el propósito del dolor no es matarnos, el propósito del dolor no es que nos sintamos poca cosa, no es que nos sintamos incapaces, no es que suframos, es que nos preguntemos, es que nos cuestionemos, nos observemos y nos movamos diferente. Como me decía hoy el psicoanalista que lo amo, de verdad, y le dije, te amo. Cuando me dijo, Caro, te vas a empezar a repetir, yo avanzo diferente. Porque digamos que una de las dinámicas que tenemos en nuestra familia es la psicorrigidez. Entonces él me dijo, Caro, tú te vas a repetir, yo avanzo diferente. Yo dije, wow, sí, yo avanzo diferente. Y me gustó mucho esos días que tú dijiste, pucha, es que si yo voy a ser el eslabón que sana, yo asumo el papel y hago la tarea con todo el amor y también con toda la humildad por mis antepasados y mis descendientes. Si el día de mañana tengo una hija o tengo un hijo, ojalá yo poderle dar lo mejor que pueda, también haciéndole cabida al error, porque es parte de la naturaleza humana. En estos días una consultante hermosa me decía, Caro, es que yo quiero ser mamá, me sueño ser mamá y me estoy preparando con información para ser mamá. Y yo le dije, desde ya que sepas que la vas a embarrar. O sea, tranquila, la vas a embarrar, porque todos estamos aquí aprendiendo. Entonces, todos necesitamos equivocarnos y que se equivoquen con nosotros. Entonces, haz las paces con el error. Y yo digo, claro, que también lo que estás diciendo de sanar, ser el eslabón que sana, es sanar como una responsabilidad mía individual, sin expectativas, sin siquiera la expectativa, porque eso va a pasar solo. Eso se vuelve como algo que resuena en la familia cuando yo comienzo a sanar y todavía me falta por sanar y por resolver. Yo te miro, por ejemplo, a ti y a Santiago, y yo digo, algo tuvimos que haber hecho bien, pues. Y ellos también lo cogieron. Algo tuvimos que haber hecho bien, ¿cierto? Este par de seres tan maravillosos, y a veces cuando nos juntamos todos tres, que Santi está en un lugar, tú estás en otro, yo estoy en otro, y todos estamos atendiendo consulta a la vez, algo se tuvo que haber hecho bien. Sin embargo, ¿qué pasó? También se abrió la disposición de ustedes de recibir ese amor. Lo que pasa es que hay que resonarlo. A mí me faltan muchas cosas por sanar y no soy la mamá perfecta, gracias a Dios, porque entonces no tendrían ningún trabajo para hacer. Y ustedes también serían los hijos perfectos inútiles si yo hubiera sido una mamá perfecta, porque no los hubiera retado. ¿Con qué? Con mis errores. Y ahí es donde Ujú. con nuestros errores permitimos también que el otro que ve nuestro error sin horror, como siempre he dicho, también se haga cargo de su dolor, porque es que también vemos un montón de mamás cargando con el dolor de los hijos y un montón de hijos cargando con las mamás. ¿Por qué? Porque hay una promesa infantil, inmadura del niño y es, mamá, yo voy a hacer todo para que seas feliz. Cuando uno está chiquito, uno siempre mira a ver si la mamá está feliz con lo que uno hizo. Y crecemos también muchas veces con ese deseo de la felicidad de la mamá, sintiendo que somos responsables de la felicidad de nuestros papás y no lo vamos a lograr nunca. Hasta que no miremos lo que pasó, la responsabilidad que me descargaron y no la miremos a la cara y digamos, jue mi chica, me descargaron una responsabilidad que no era mía. Tengo sobre mis hombros la responsabilidad de ser feliz a mis papás y no puedo. Entonces la suelto con amor, miro hacia allá sin culparlos, con comprensión y me dispongo yo a poder ser feliz. No hay otra forma. Exacto. Y hay algo que también yo estoy haciendo mucho en terapia, que creo que tú también lo haces, y es que yo les digo a los papás, y no solo yo, mucha gente lo hace, a los papás hay que matarlos simbólicamente para tú poder como adulto empezar a ser tu propia madre y tu propio padre y precisamente dejar de arrastrar con esas expectativas y esos ideales no cumplidos que tiene Claro. es exactamente el niño, ¿no? Y ahora Dijiste una que, frase, expectativa, porque cuando piensas que tu mamá no fue la adecuada era porque tenías unas expectativas de que tu mamá claro, debía haber es que sido así o sea. por ejemplo, las heridas se originan por eso, porque el niño, como decía ahorita cuando empezamos, el niño tiene unas expectativas. Tú como niño, no sé si aquí obviamente todos recordamos que cuando uno está niño, uno se cree capaz de todo, puede con todo, como decías tú también, incluso yo puedo traerle la felicidad a mi mamá, si yo le ayudo a cargar con el dolor, le voy a permitir que viva más tranquila o incluso es mi responsabilidad que sea feliz. El niño toma todo como si fuera él.
¿Y qué pasa? El niño también tiene unas expectativas frente al papel que deben jugar papá y mamá en su vida. Y cuando esas expectativas, pues evidentemente no son cumplidas, ¡táquete! No soy suficiente, no valgo, no merezco, tengo un problema, porque pasa esto y eso. De hecho, ahorita que estabas diciendo, hay algo muy teso y muy paradójico. Esto lo trabajo también muchísimo y es el miedo al que dirán, el miedo a ser desaprobados, ¿cierto? La necesidad de validación externa. Y es que nosotros también conectamos ese tema de la validación y de la aprobación con la supervivencia. Porque si nosotros cuando estamos pequeños, nuestros padres no nos aprueban y no nos validan, pues literalmente pensamos, me van a dejar morir de hambre. Entonces Ajá. tú aprendes a agradar para que te cuiden, para que te protejan, para que te alimenten, para que jueguen contigo, para que esas necesidades sean satisfechas. ¿Qué pasa? Que crecemos y crecemos con el mismo pensamiento de que si no soy validado, si no soy aprobado, me voy a morir. No voy a tener un Ujú. lugar, nadie me va a cuidar, nadie va a querer estar conmigo. Entonces mira que cuando uno empieza a identificar la raíz de esa narrativa, no solo del dolor, sino de la narrativa que da origen a ese dolor, yo creo que el dolor es como el diferencial entre la expectativa que yo tengo y la Ajá. realidad, ¿no? Ahí está, como en esa brecha Me está la encanta. herida. Y eso te iba a decir, Caro, me encanta cómo lo estás explicando. Y ahí se hizo la herida. Exacto. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Nada, ir allá y sacar un disquete dañado y literalmente poner otro y decir, vea, que mi papá y mi mamá no tenían otra forma de hacer las cosas, que ellos cuando hicieron esto no me estaban atacando, tenían una dificultad, que mi papá tiene una dificultad para expresar sus emociones, que mi mamá sentía miedo porque mi papá era agresivo. Y así puedes arrastrar esa pita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete generaciones atrás de dolor que se hereda. O se enseña, más bien. Se hereda y se enseña. No, no se resolvió. O sea, dentro de nuestras conversaciones matutinas, que me impresiona que cada vez están siendo más temprano, Por favor, no digamos la hora porque van a pensar que estamos locas. Eso es que un secreto de Estado. Eso es no un secreto de sabemos Estado. si madrugamos o trasnochamos. Claro que nos acostamos muy temprano, ya hasta ahora estamos trasnochando. Carito, en esas conversaciones, cuando hablábamos esta semana sobre la herida, sobre ese dolor, sobre lo que pasa, me encanta como tú lo explicas, o sea, esa forma que se nota muchísimo toda la comprensión que has hecho y cómo de verdad cuando empezamos a hacer esas comprensiones eso sí nos transforma, nos comienza a transformar y empezamos a reconocer. Y yo ya te iba a preguntar cuando lo estabas diciendo, Caro, explícanos otra vez, con Ujú. tus palabras, ¿qué es una herida emocional para ti? Una herida emocional se genera cuando pueden haber dos cosas. O de verdad es una necesidad, que las necesidades básicas del ser humano son tres. La necesidad de pertenencia, la necesidad de afecto o cariño o amor y la necesidad de orden, ¿sí? Y estructura. No estoy hablando de No. psicorrígides, pero, por ejemplo, cuando un niño no es cuidado, cuando a un niño no se le enseña y no se le forma dentro de digamos, ciertos límites, el inconsciente codifica, yo a este man no le importo. Es que me deja hacer Ajá, cualquier cosa, no está pendiente de mí, no le importo, no me cuida. Entonces yo no me cuido tampoco, ¿sí? Estas son las tres necesidades básicas. Cuando no son atendidas, se puede producir una herida. Digo se puede porque en esto no hay reglas, en esto no hay fórmulas. Cada ser humano es completamente particular, individual, ¿sí? Y ujú, también cuando hay ciertas expectativas, ya no estoy hablando de necesidades, hay ciertas expectativas que hemos idealizado y no son cumplidas. Para mí, de esas dos formas se generan las heridas. Aclaro, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, nada, soy una mujer apasionada por la lectura, la investigación, que se ha hecho cargo de su proceso y ha buscado herramientas para hacer las cosas distintas. Entonces, desde mi análisis de lo que he leído, te puedo decir, para mí las dos fuentes primordiales de heridas son esas dos. ajá, así es. Aquí una señora, Caro, escribió un comentario que me parece
importante y dice que tiene los dos hijos viviendo fuera del país, en diferentes países. Y ella sufre mucho cuando le cuentan que están mal, qué debo hacer. Nada, hacerse cargo ella de su sufrimiento, porque si están grandes, si están fuera del país, ya son grandes, o sea, ya son mayores de edad, son adultos responsables, funcionales o no, no sé, pero son adultos responsables capaces de hacerse cargo de su vida. ¿Qué pasa? Que aquí entramos con otra fantasía de las madres. Yo no soy madre, pero estoy trabajando en consulta con madres y es otra fantasía. Pensar, de hecho, mi psicóloga también me decía, mi psicólogo me decía hoy, yo no entiendo esa fantasía que tienen, porque él no es colombiano, él es mexicano, la fantasía que tienen los colombianos con la maternidad, con el ser mamás. Casi que por ser mamás, entonces tú toda la vida me vas a deber algo y toda la vida yo voy a ser responsable de ti. Es ser madres es simplemente ser un canal para que un alma venga a este plano físico, encarne y cumpla su misión. Claro que cuando son chiquitos, obviamente somos responsables de cuidarlos, de estar pendiente, de atenderlos, ¿sí? Pero cuando crecen, también hay que hacer un proceso de duelo y darnos cuenta que crecieron y se fueron. Es un ideal pensar que porque entonces yo soy la mamá, tengo que cargar con su dolor, su sufrimiento, sus fracasos, tan, pero esto solamente se puede trabajar en terapia. Sí, Pero ¿qué debe, totalmente. exacto, porque hay que entrar a empezar a ver ella porque siente miedo, de que tiene culpa, porque asumió esa posición, porque carga ese dolor? ¿Será que fue algo que aprendió que en su familia entonces todas las madres cargan con ese dolor? Bueno, son muchas cosas que se hacen son en terapia, pero es empezar a derribar esas creencias, o sea, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Por qué siento este miedo? ¿Qué siento? Porque también pensamos que solo existen emociones, no, más bien sentimientos, como miedo, rabia, tristeza y alegría. Esas son las emociones. ¿Qué pasa? Las emociones cuando se mezclan con el pensamiento se convierten en sentimientos. Entonces ya no es solo tristeza, sino que hay frustración. Ya no solo hay, no sé, rabia, sino que hay resentimiento. Entonces las emociones hay que empezar a verlas. Hay algo que se llama la rueda de las emociones, las pueden consultar y hay que empezar a ponerles nombre, porque cuando tú entiendes el nombre, puedes empezar a jalar de la pita, identificar la creencia. Entonces tú dices, ¿sabes qué es frustración? Claro, ¿por qué me siento frustrado por esto? Entonces, claro, en esta pobre humanidad agobiada y doliente, también encontramos el tema de sufro porque mis hijos sufren y todo el tiempo me están contando que sufren. Y también sufren porque los hijos no las llaman y porque no las saludan. Y los hijos están en otro cuento. O sea, yo hoy decía algo precisamente que vengo diciendo hace días. Si sus hijos no las llaman, siéntase feliz porque quiere decir que hizo el trabajo muy bien. O sea, y de pronto es como esa cosa que yo pienso, los hijos casi siempre, como están en su día a día, son seres independientes, el hecho de que no te llamen no quiere decir que no te aman, están ocupados en el agite del día, todo va bien, entonces yo ya pienso, si no me han llamado es porque están bien, todo está bien, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, que nosotros volvemos al tema de la sanación, pensamos que tenemos que sanar todo el tiempo, sanar, 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 pero lo que está pasando es que todo lo que sucede, así sea muy chiquito, nos genera una herida. Entonces ya tenemos, me siento, digamos, ofendida, me siento ofendido porque mi hijo no me llama, porque no me habla, porque hace 8 días no me conversa, porque solo me habla para pedirme un favor, me siento ofendida porque entonces yo mismo cuando estoy niño se me generan unas heridas por la ignorancia de los adultos, porque no saben cómo y porque hay unas creencias, pero cuando empezamos a crecer, nosotros nos creamos unas heridas por el patrón de comportamiento con el que venimos trabajando. Entonces, la idea es que cuáles heridas está creando usted también, los ofendibles, la gente que se ofende Yo, por todo. sí, ahora que lo dices, yo no diría que nos creamos las heridas, sino que no nos hicimos cargo de Ajá, las heridas. Entonces, el niño, yo sí, esto también lo hemos hablado, yo te he dicho muchas veces, no se trata tanto como de sanar el niño herido, sino como de integrar la herida de ese niño a mi yo adulto para poder reconocerla en el presente, porque evidentemente aunque esa herida se creó en un pasado que ya no existe, eso, sigue estando en el presente, o sea, yo la seguí arrastrando. Por eso porque cuando no la... dicen, Eso. exacto, cuando dicen el niño herido, yo digo, no es el niño herido que está allá,
Es el niño herido que no se atendió y la herida se siguió arrastrando 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. ¿Qué pasa? Que cuando alguien viene y te toca la herida, como no se gestionó la herida, y el inconsciente vuelve inmediatamente a esa posición de niño y reacciona. Por eso somos tan irracionales, tan erráticos cuando nos tocan la herida, no podemos pensar, no podemos gestionar bien las emociones, no podemos ver con claridad, no actuamos muy conscientemente. Porque literalmente es como que tácate, te tocaron, es como que me tengo que defender, no me puede doler, no me pueden atacar, me sentí herido, vuelve y juega, el niño se toma todo personal. Entonces una persona que está todavía con muchas heridas abiertas se toma muchas cosas personales, se siente atacada todo el tiempo y cree que todo se tiene que estar defendiendo ante todo. Ujú. Y así las cosas como tú estabas diciendo, sean así de chiquitas. Pueden ser así, pero lleva tanto tiempo cargando esa herida es que ya no soporta nada. Y Total. como lo dice yo de dispensa, empieza a ser tu estado del ser. O sea, tú empiezas, eso empieza a ser parte de ti, tú empiezas a hacer eso, tú te conviertes en eso y empieza a ser tu estado de ánimo. ¿Y te Entonces, es parece la gente. normal? Exacto, es la gente que ya no es capaz de ver la vida sin sufrir, que ya no es capaz de dejar de pensar y sufrir por cualquier cosa. Es la gente amargada, frustrada, es la gente que se quedó como tú también te lo he escuchado decir, en ese cuerpo del dolor. Ujú. Y que nos quedamos ahí y esto que estabas diciendo, se arrastró la herida y yo le sumo más ignorancia. Entonces, como tengo una herida y tengo miedo de ser herido, entonces, ¿qué hago? También me vuelvo reactivo con los demás porque no quiero que se me acerquen, me vuelvo ofendible, estoy esperando que el otro, siempre estoy esperando que el otro me vea, porque yo no soy capaz de verme. Entonces, tú no me felicitas el día de mi cumpleaños, a mí realmente no me enojó que no me felicitaras, sino que ignoraste mi existencia, ignoraste mi cumpleaños. A nosotros no nos duele que nos Exacto. dejen con el bendito chulo azul en WhatsApp, sino que estás ignorándome la existencia. Y como yo no puedo vivir a través de mí, sino que vivo a través de los me gusta, de que me contesten el chulito azul, de que digo te amo y yo también te amo, vivo a través de eso. Entonces eso me molesta porque me estás negando que yo existo. Y eso Y yo no sé existir a través de mí. reafirma, eso reafirma tu herida y reafirma tu narrativa. Es más, les voy a explicar algo. A ver, ¿cuántas personas estamos? 250. Bueno, escuchen esto que les voy a decir, ¿cierto? Hay algo desde el psicoanálisis, aclaro, no soy psicoanalista, simplemente soy una dummy apasionada del psicoanálisis, que Freud llama la teoría autocumplida. ¿Qué es eso? Ya les conté qué es una herida emocional, cómo se crea más o menos, cómo se produce, ¿cierto? Cómo el ego desarrolla unas estrategias y unas máscaras para protegernos de esas heridas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos esas máscaras, em, lo que estamos haciendo es tener unos comportamientos para evitar la herida que terminan reafirmando la herida y yo poderme decir, ¿sí ve? Es que la realidad es como yo creo y como yo pienso. Esa es la teoría autocumplida. Voy a poner un ejemplo. Si yo crecí en un hogar, ¿sí? En el que, no sé, me abandonaron, no se hicieron cargo de mí. Entonces yo crecí aprendiendo a ser demasiado autosuficiente porque no atendieron mis necesidades cuando yo estaba pequeño, ¿cierto? Entonces yo me puse la mascarita de Superwoman, puedo con todo, yo resuelvo todo, yo hago todo, yo gestiono todo, tan, 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 yo cargo con todo. Eso es una máscara, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien y te dice, ay, ven, te ayudo, ay, ven, te colaboro, ay, ven, yo te acompaño, no, gracias, yo puedo solo, no, gracias, yo no necesito, no, gracias, no, gracias, y tú te vuelves, no, gracias, no, gracias, no, gracias, y cuando tienes un montón de cosas que hacer, dices, si ve, nadie me ayuda, nadie me colabora, nadie me apoya, yo estoy solo en el mundo. Ese es el bucle de la herida y ese es el bucle de la máscara. Y ese es el bucle que tú estás diciendo. Vuelven y te tocan la herida, tú no te haces cargo, le sumas, le sumas, le sumas y terminas diciendo, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Por eso la pregunta que hacemos tanto, ¿usted qué piensa de los hombres? Entonces ahí viene la teoría de cumplida. Son esto, 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 listo. Usted todo lo que piensa de ellos, eso es lo que va a encontrar, porque usted en su subconsciente está diciendo que hay algo que siempre es así y el universo no te va a llevar la contraria. La energía que generas y toda esa energía se va a donde al campo cuántico, que es un espacio súper fértil,
lleno de vitaminas, minerales, que cada que tiras una semilla ya, que es una palabra, un pensamiento, una afirmación, lo que dices, allá se va a crearse y después va a venir a buscarte y a decirle, hola, tú me creaste, aquí estoy. Aquí estoy. Qué pena te interrumpo ahí. Es que acabo de ver una pregunta que de verdad me parece brutal. Dice, pero Mónica dice que uno de hijo, por ley universal, tiene que hacerse cargo de los papás toda la vida. La explicación de esto a la ley, a la luz de las leyes universales, no es que tenga que hacerse cargo de Eso. ellos toda la vida, sino que por ley de correspondencia, si tus padres requieren algo, ¿sí? Tú, digamos que debes apoyarlos y acompañarlos. Bueno, ya tú me complementarás, pero no quiere decir que tengas que cargarlos toda la vida y que tengas que responder a todas sus demandas y exigencias. Ajá. No es así literal, no es literal. ¿Por qué? Porque un papá que no se hizo cargo de vos, un papá que nunca te acompañó, un papá que no te regaló ni un lápiz y de repente aparece que necesita ayuda, eh, usted lo puede apoyar hasta lo que cuesta una inseminación artificial, como 40 millones, no sé cuánto es. Puso la semilla y se fue, digámoslo, exagerándolo ahí. Sin embargo, lo que tú dijiste entra a jugar algo que llama ley de correspondencia y si no la misma energía, todo lo que se está generando para que seas correspondiente se va a encargar que si tú no hiciste nada por tu hijo no va a tener con qué ayudarte, o no va a tener las ganas, o no va a tener los recursos, lo que sea. Porque por eso, cuando obramos bien en la vida, alguien escribió una cosa ahorita aquí en la Biblia que me pareció muy lindo, que dice casi que ser santos, digamos que sí, en ese sentido de la palabra. O sea, dar lo mejor, entregar lo mejor, amar, ser personas amables. Una persona amable es una persona que puede ser amada. Dar siempre nuestra alegría, nuestro entusiasmo, las mejores palabras hacia los demás, entregar todo el cariño y todo el amor en todo momento. Pero para poder hacer eso tenemos que también trabajar en nosotros, no esperar a ser perfectos, no esperar a ser perfectos, todo el día hacer un poquito. O sea, volvemos, por ejemplo, a lo de manifestar una maravillosa relación de pareja. Usted no va a manifestar una relación de pareja poniendo un superhombre aquí con un imprimiéndolo al frente suyo, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y me encanta cuando tú explicas eso. O sea, yo hago tal porque yo me merezco esto, yo me merezco lo mejor. Es que todos merecemos tantas cosas. Venga, usted es correspondiente. Lo que usted ha hecho en la vida, si está generando una fuerza y una energía que le va a traer lo mismo de lo que usted está haciendo, porque le van a traer más de lo mismo. Entonces, más que manifestar y sentir o sea, juepucha, yo estoy que me escribo en un curso de esos. Yo si no, porque ya no tengo esposo, si no fuera porque tengo un esposo tan maravilloso. Manifiesta la pareja ideal en 3 días, manifiesta el hombre montaña en 3 días. Y yo, juepucha, en 3 días, ¿cuánto tuve que trabajar yo? ¿Cuántas malas relaciones tuve que tener? ¿Cuántos malos tragos tuve que pasar? ¿Cuántas veces también me comporté como una mujer tóxica, celosa? ¿Cuántas veces para me cuenta que no era así? Y hoy vienen y me dicen que en 3 días. No, no, no. Cualquier Pues, atajo, o humo, sea, exactamente, cualquier atajo te están vendiendo humo. O sea, si humo. no, seríamos todos millonarios. Hoy le dije al psicoanalista, yo deberíamos inventarnos una pastilla para que la gente sane la herida con la madre. Porque de hecho, Sí, desde el psicoanálisis, muchas de las cosas que tenemos son la madre, casi todas. Por eso tenemos tanta rabia con la madre. No estoy diciendo que con el papá no, pero se tiene generalmente más rabia con la mamá por muchos motivos. Entonces yo les dije, inventemos una pastilla para sanar esa hijo de madre relación y nos volvemos millonarios todos. Hay que hacer el trabajo y es un trabajo que implica dolor, es un trabajo que implica incomodidad, es un trabajo que implica constancia. De hecho, responsabilidad. mucha gente a veces también me escribe como, Caro, yo siento que no avanzo. Yo digo, porque es que, ¿qué pasa? La gente se emociona un montón al inicio de un taller o al salir de una conferencia o cuando se empieza a leer un libro y es como, táquete, el shot de adrenalina. Pero después cuando tienen que sostener esa actitud de vida y esa apertura y esa disposición conscientemente en el día a día, se dejan caer. Porque en el momento en que vuelven a sentir la incomodidad, dicen, ah, no estoy aprendiendo, se me está repitiendo, me está pasando otra vez lo mismo. Entonces, aquí quiero también explicar algo de por qué cuando hablamos de la evolución hablamos de un proceso no lineal, sino como una espiral ascendente.
y porque a veces pareciera que se nos repiten cosas, pero en Ujú. realidad no se nos están repitiendo. Y aquí es donde está de verdad la sanación y la alquimia. Em, y es que tú empiezas un proceso buscando sanar algo, ¿cierto? Entonces tú empiezas a identificar, ok, tengo que trabajar esto y empiezas a buscar información y empiezas a hacer como un paquetico de información y un paquetico de herramientas. Entonces tú ya dices, listo, yo ya sé que yo tengo esta herida, yo ya sé que a mí este tipo de situaciones me detonan la herida. Eso no quiere decir que si estás en el proceso de sanación, de comprensión y de reconocimiento, entonces ya nunca más nada te va a tocar la Ah, herida, no. sí. Te va a pasar y te va a seguir pasando. Es más, si yo tengo una herida de abandono, puede que yo hasta que me muera tenga la tendencia a sentirme abandonada bajo ciertas circunstancias. Pero ¿qué tengo? Información y herramientas para transitar esa incomodidad de forma diferente, de forma más consciente, no como la niña herida víctima, sino como la mujer adulta consciente que es capaz de decir, no voy a responder a esto de la misma manera, no me voy a ubicar en la misma posición. Entonces ahí es donde está la espiral ascendente. Cuando ustedes se imaginan Ujú. una espiral, se van a dar cuenta que van a haber dos puntos alineados, pero no en el mismo nivel. Están alineados. O sea, puede que el reto se parezca, pero tú no los vas a asumir de la misma forma porque ya tienes información y lo vas a ver desde un nivel superior que te va a permitir decir, ah, ya no voy a hacer pataleta, por ejemplo. Súper, hija. Claro, esto que estamos hablando de la sanación y que decimos, venga, es que, claro que cada uno recibe el humo que quiera, ¿cierto? El que tenga que verificar para saber, esto era humo. En el proceso de la sanación decíamos ahora que no es algo que es así, o sea, yo ya sané esta cosita y ya. Es todo un trabajito que tenemos. Yo siempre decía, uno se gasta la mitad de la vida resolviendo los traumas y la otra mitad descodificando las enfermedades que le quedan de los traumas. O sea, al menos que el último día se haya dado cuenta qué fue lo que pasó aquí, ¿cierto? Sin embargo, esa es la vida. Esa es la vida. Ese es el proceso. Lo que necesitamos es, y vuelvo y reitero lo que decíamos ahora, mirar hacia el pasado con comprensión y con amor, mirar con ojos de ese niño inquieto, digamos en el sentido de que, de la inquietud de yo qué puedo aprender de aquí, porque ¿para Ujú. qué lo cargo más? ¿Cierto? ¿Para qué lo vamos Exacto, a cargar más? exacto. Así, así. Se deja de cargar el dolor con culpa y se deja Ujú. de sufrir así, dejando de verlo como un drama, dejarlo de verlo como un conflicto y viéndolo como parte de la vida. Es que yo digo, si llorar sobre la leche derramada sirviera, lloremos todos. Y es que, Caro, el Sí, sufrimiento está normalizado. Usted no está sufriendo por eso. En serio. ¡Ah! Es tan normalizado que casi que cuando tú te fuiste hace un año para Barcelona, casi que a mí la gente me decía, ¿cómo que no estás? Casi que yo decía, tan lindas mis amigas, crear una red de ayuda para apoyarme emocionalmente cuando vos te fuiste. Y cuando vos te fuiste, yo quería estar sola. O sea, yo quería hacer otro montón de cosas. Realmente parece que fuera lógico. Si tu hijo se va a cumplir sus sueños a otro país, tú tienes que sufrir y está bien. Es que nosotros no queremos que nuestros hijos sufran y eso es muy normal. Eso es equivalente a no querer que nuestros hijos aprendan. y creer que no tienen herramientas para hacerlo. Hay una parte del libro de Amy, ya para que empecemos a cerrar este live, que de verdad tocamos un montón de temas, pero no sé cuál era tu propósito, creo que era el mismo, el mío era dejar así, un Compartir, montón de ideas, sí, un montón de ideas y de compartir. preguntas y dejarlos movidos, porque ese es el propósito. Hay un pedazo del libro de Amy que me encanta mucho, a mí el niño de las estrellas, que dice Amy, ustedes humanos que solamente saben amar en presencia física. Ajá. Y no diré más. Como dicen los psicoanalistas, corté. Corté, déjeme ahí. Como dice Como los dice nuestro psicoanalistas, psicólogo favorito, téngamelo déjemelo, ahí. déjemelo, téngamelo. Como dice antes Arabia, téngamelo ahí y déjelo ahí. Para que lo piense. Eso que acabo de decir. Cuando Santi me dice a mí, téngamelo ahí, yo soy, ay, ¿qué dije? Sí, es como que me pillaron. Muy bien, Caro. Caro, cuéntanos de tu taller, cuéntanos cuándo va a ser, dónde se pueden inscribir, contemos de nuevo.
Bueno, el 17 y el 24 de agosto voy a estar compartiendo con ustedes un taller que se llama Alquimia Interior, en el que les voy a estar compartiendo esto, o sea, mucho más profundo. Vamos a ver cuáles son las heridas de la infancia, cómo reconocer nuestra herida. Les voy a compartir un test para que identifiquen su herida, cómo gestionarla. Evidentemente en un taller no les voy a poder a cada una específicamente ayudarle a resignificar esa herida, pero sí les voy a dar información que les va a permitir transitarla de otra forma, empezar a ver el dolor de otra manera y cómo el tema del dolor emocional se relaciona también, obviamente que hace parte de los temas que yo trabajo, del amor propio y la autoestima, cómo ese dolor nos impide reconocer nuestro valor, ¿sí? Y al no reconocer nuestro valor, cargamos las máscaras que no nos permiten ser nosotros mismos, que creo que también es uno de los pesos más pesados que cargamos. ¿Dónde se inscriben? En mi Instagram está el enlace en la biografía. Si no, me pueden mandar un mensaje por directo, yo les contesto, les envío toda la información. Está con precio especial hasta mañana, hasta mañana 1 de agosto. Yo ya Y me además escribí. de eso, yo siempre comparto ejercicios, siempre comparto workbooks, siempre comparto meditaciones, porque yo digo, nos tenemos también que apoyar con cajitas de herramientas que en el día a día nos permitan sostenernos en esa incomodidad que implica muchas veces el proceso. Y otra cosa, también les voy a decir a las casi 300 personas que están conectadas. También se vale un día levantarse y decir, estoy mamado de andar reflexionando de la vida, estoy cansado de andar buscando qué sanar, pucha, necesito vivir. Vaya viva, vaya disfrute, desconéctese de las ¿Cómo hace redes, deje de una pensar, pizza? ¿Cómo hace una hamburguesa? deje de sobreanalizarse, vaya, mójese, métase a un charco, vaya a solese, váyase a la playa, cómase un helado, vaya, ríase con sus amigos, diviértase, ríase. Que de las terapias más valiosas que tenemos los seres humanos es el disfrutar y el reírnos incluso de nosotros mismos, de nuestros errores y hasta de lo que nos duele. Yo digo, yo hoy miro una relación que tuve de mi pasado que fue muy dolorosa, que yo dije, ay, nunca voy a ver la luz al final de este túnel y hoy no solamente puedo mirarla con compasión y con amor y agradecimiento, sino que ya me río de mí misma. Y digo como que la Caro de ese momento sí que estaba aprendiendo mucho. Y esa Caro, Entrenando. exacto, y esa Caro se murió porque también yo digo, uno tiene que dejar morir esas versiones de uno mismo para que estas nuevas versiones nazcan y posiblemente en 3 años escuche a esta Caro y diga, ay, todavía lo que le faltaba por aprender, pero esa es la vida. Muy bien, Caro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por haberme elegido como tu mamá. Hiciste una excelente elección. Gracias por habernos elegido mutuamente, hija. Gracias por ese trabajo que has hecho en ti, por la disposición de tu amor, de tu corazón y por tu deseo también de compartir con las demás Bueno, personas. Te amo. no, gracias a ti, gracias a todas las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Por aquí vía Caro Marín, un besito, vía Tati también. Bueno, muchas caritas conocidas que hacía mucho no veíamos, o yo no veía porque no me conectaba. Entonces, mil gracias, que sepan que de verdad aquí hay una mujer súper agradecida con ustedes por su apoyo, por su confianza, por su amor. Y mi único propósito es compartir, compartirles Gracias. información. Cosas que ya hemos podido verificar. Feliz noche, un besito. Chao. Chao.